Y quiero comenzar haciéndote una pregunta ficticia, una suposición. Imagina que vas al banco a depositar un dinero que recibiste. Vendiste tu auto, vendiste tu casa, no sé. Vendiste algo y estás con un buen fajo de billetes. Te acaban de pagar en efectivo, así que vas al banco y quieres depositar ese fajo de billetes. Gracias a Dios, no te han hecho una encerrona ni nada. Has llegado sano y salvo al banco. Llegas con ese alivio de haber llegado. Sacas los billetes y a simple vista está todo completo, todo entero, todo bien. Billetes que se ven nuevos, todos del mismo color, con los mismos rostros, los mismos detalles. Pero cuando el cajero está revisando y contando tus billetes, de repente te das cuenta, y está mi amor, que cambia su expresión, la expresión de su rostro. Y de abajo de su escritorio saca un aparato, una máquina de luz ultravioleta, y empieza a revisar nuevamente tus billetes frente a esa lucecita. Y tú puedes ver que varios de tus preciados billetes que llegaron sanos y salvos al banco brillan con un color diferente, indicando que son falsos. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿De recibir dinero falso? ¿No? Ay, no saben lo que se han perdido. Es una sensación tan agradable. No, para nada agradable. Qué horrible es darte cuenta que algo que tiene toda la apariencia de ser verdadero no tiene valor real. Que algo que tiene toda la pinta de ser verdadero es falso. En el pasaje de hoy, Jesús precisamente está haciendo solemnes advertencias acerca de la moneda falsa espiritual. De hecho, todo este capítulo es como un escáner, es el escáner de luz ultravioleta espiritual de Jesús, para comprobar si la religión de alguien es verdadera o no. Claro, y el veredicto final, cuando Jesús pasa por este escáner a los líderes religiosos de su época, el veredicto final es que son falsos. Tienen toda la apariencia de ser verdaderos, pero no lo son. Y es muy potente. Este capítulo, Jesús se lamenta. Él clama por estos líderes religiosos. Y Él no los condena, ojo, por ser ateos, por ser inmorales, por ser gente de hábitos despreciables o de conducta reprochable. Él los condena por tener toda la apariencia perfecta, externa, de hijo de Dios, pero que en su corazón, en su interior, están en realidad a kilómetros de distancia, lejos de Él. Este escáner de Jesús debe ayudarnos, queridos hermanos, a medir también nuestros propios corazones. ¿Es mi fe una simple religión de hábito, costumbre, buenas obras, un buen comportamiento, una linda apariencia, que cada domingo hace su despliegue de santidad cristiana delante de sus hermanos? ¿O estoy creyendo el Evangelio con todo mi corazón, donde mi única esperanza es que Dios me acepta solo por la obra de Cristo? Vamos a ver este pasaje hoy, pero antes pidamos al Señor que nos bendiga. Oremos. Señor misericordioso, tú eres el que prepara nuestros corazones y nos llama para estudiar tu palabra y para obedecerla. Concede que tu palabra predicada llegue hasta nuestros corazones hoy de tal manera que podamos hacer tu voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Y que lo que vaya a decir no sea nada más que una exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén. Los que han estado siguiendo esta serie de sermones que venimos haciendo desde el año pasado, del Evangelio de Mateo, pero especialmente los que vienen siguiendo los últimos sermones, se dan cuenta ya que en estos capítulos y en los capítulos anteriores hemos visto a los líderes religiosos de Israel, que ellos realmente no están guiando al pueblo para creer en Dios ni para aceptar a Jesús como el Mesías. Al contrario, los líderes religiosos de Israel se oponen a él. Y luego de que Jesús entró triunfalmente a Jerusalén montando un burrito, es donde más oposición le presentan. Estamos históricamente en lo que se conoce la última semana, la Semana Santa, aunque nuestra Semana Santa ya pasó, todavía en la Biblia, en Mateo seguimos. La mayoría piensa que este es el día martes de la Semana Santa, donde Él está hablando con el pueblo, con las multitudes, sus discípulos y también estos líderes religiosos. Y sabemos que esta oposición va a conducir a que ellos lo maten, orquesten su muerte. Pero en este contexto, luego de que los religiosos intentaron ya varias veces hacer caer a Jesús, es donde Él comienza a denunciarlos, básicamente. Él empieza a decir tremendas advertencias para sus discípulos y para la gente que estaba escuchando. Y este cuadro, hermanos, no puedo dejar de sentirme triste porque es irónico y es verdaderamente triste. Porque estos religiosos, especialmente los fariseos, en muchos sentidos, estaban más cerca de la fe que cualquier otro. Especialmente los fariseos tenían en sus doctrinas muchos puntos doctrinales que estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Ellos creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos, que no creían en la resurrección. Ellos creían en los ángeles, a diferencia de los saduceos. Entonces Jesús tiene muchos puntos en común con los fariseos. Pero a pesar de todo eso, ellos están completamente lejos. Vamos a nuestras Biblias, a los primeros versos. En estos primeros versos vemos la inconsistencia de la religión. Esta es la denuncia de Jesús. En el verso 1 dice que Él habló a las multitudes para advertirles del liderazgo de los escribas y los fariseos. Estos escribas eran expertos, intérpretes de la ley, intelectuales, especializados en los aspectos legales del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los fariseos, por otro lado, eran expertos teólogos, pero predicadores. La diferencia entre estos grupos era que uno de ellos estudiaban, los escribas, y eran expertos, sabían mucho, mientras que los fariseos tenían otro énfasis. Estudiaban, sí, pero el énfasis de los fariseos era lo práctico. Ya dime, pero ¿cómo se aplica en la vida práctica? Dame una aplicación atingente, esos eran los fariseos. Tiene que hablarme a mi vida diaria. Mientras que los escribas estudiaban y debatían y se iban, como decimos en la volá, se iban ahí en la nube pensando y debatiendo en la teología. Los fariseos decían, no, tenemos que aplicarlo. ¿Cómo esto se vive? Eran dos grupos con esas distinciones y con una profunda obsesión, unos con el estudio y los otros con la aplicación. Muy interesante. Ambos grupos representan para mí todo el espectro de la fe, que también hoy día lo vemos, ¿no es cierto? En las iglesias, hay iglesias que tienen mucho énfasis en la doctrina, en el estudio, y otros que dicen, no, ¿cómo se vive esto? Quiero vivirlo. Lo mismo eran los escribas y los fariseos. Y en el verso 2, Jesús dice que estos grupos, los dos, dicen que se apoyan en la cátedra de Moisés. Muy interesante. Lo que Jesús está diciendo aquí literalmente es que estos dos grupos, los escribas y los fariseos, se apoyan, se sientan en la silla de Moisés, porque la palabra griega cátedras significa literalmente silla. Se sientan en la silla
de Moisés. Entonces muchos se han preguntado, ¿qué quiso decir Jesús con que se sientan en la silla de Moisés? Algunos han visto y se han descubierto, hay descubrimientos que en las sinagogas había un asiento especial reservado para el que va a enseñar, como este, donde se sentaba solo el que enseñaba. Tenía el privilegio de sentarse en ese asiento especial reservado para el que va a predicar. Y este asiento, esta silla, se la conocía como la silla de Moisés, la cátedra de Moisés. Puede ser que sea esa la silla, pero el punto es simple, que tanto los fariseos como los escribas están diciendo que su enseñanza es una continuación de la enseñanza de Moisés, una aplicación de lo que enseñó Moisés. Ellos están, en otras palabras, la autoridad que ellos dicen tener la fundamentan de Moisés. Eso es lo que están diciendo. Ya sea que haya sido una silla real que estaba en las sinagogas, o que sea una metáfora que ellos utilizaban, el punto es que ellos decían que su autoridad provenía de Moisés, que ellos eran los fieles intérpretes, los fieles maestros de Moisés, de la ley. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, la ley. Entonces ellos están diciendo, nosotros somos los que interpretan, los que enseñan con fidelidad a Moisés. Nos sentamos en la cátedra, en la silla de Moisés. Estamos continuando el legado de Moisés. Y lo que dice Jesús en el verso siguiente es impactante. Porque no dice, uno esperaría que Jesús diga, los escribas y los fariseos dicen que se sientan en la silla de Moisés, pero es falso. ¡Paf! Botemos esa silla. Ellos no enseñan a Moisés. Jesús no dice eso. ¿Qué dice él? En el siguiente verso, Jesús les dice a sus discípulos, por lo tanto, obedézcanlos en todo lo que digan. ¡Wow! Jesús realmente dijo que a sus discípulos y a la gente que deben obedecer a los fariseos. Sí, eso está diciendo, y a los escribas. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Jesús? Esta es una doctrina muy importante, queridos hermanos, la que está estableciendo aquí Jesús. De hecho, es tan importante que la Iglesia Anglicana la incluyó en uno de sus artículos de la religión. En el artículo 25 de la religión cristiana, que son los artículos de fe de la Iglesia Anglicana, habla de la indignidad de los ministros. Y dice lo siguiente, no solo voy a leer el artículo entero, lo voy a leer mi versión parafraseada y resumida. Básicamente el artículo 25 dice que en la iglesia de Cristo, siempre habrá personas buenas y malas, incluso en el liderazgo. Sin embargo, cuando una autoridad humana o líder comparte la palabra de Dios fielmente a las Escrituras, a la sana doctrina, o cuando administra un sacramento, lo hace en el nombre del Señor, no en su propio nombre. Por lo tanto, se le debe escuchar. Cuando Martín Flores predica, no predica en el nombre de Martín Flores. Espero que no. Sino en el nombre de Jesús. Y lo que predica no debe ser las experiencias de Martín Flores, la enseñanza y la sabiduría de Martín Flores, debe ser simplemente una exposición de la palabra de Dios. Y si Martín Flores cae en pecado, o se demuestra que en realidad, desde que llegó a Chile, resultó que él era el más malo de todos en la iglesia de San Juan, y que estaba en un plan maquiavélico desde su llegada para hacer daño, no significa que la iglesia debe desechar y borrar todos sus sermones, siempre y cuando su enseñanza haya sido fiel a las Escrituras. Eso es lo que está diciendo el artículo 25, y es por eso que Jesús les dijo, escúchenlos y obedézcanlos a los fariseos. En otras palabras, el cartero puede ser una mala persona, pero la carta que te entrega, que viene de parte de Dios,
sigue siendo igual de valiosa y verdadera. Eso sí, a ese mal cartero hay que juzgarlo y despedirlo. Así que, si se descubre algo, ya saben qué hacer conmigo. Esta es la primera advertencia de Jesús. La Biblia tiene autoridad en sí misma. Y aunque el ministro que la enseña o el ministro que la predica sea un pecador, la Biblia debe seguir siendo obedecida. Siempre y cuando lo que se enseñó sea fiel a la sana doctrina. La gran pregunta aquí para la iglesia es, ¿cómo saber entonces que alguien está enseñando la sana doctrina? ¿Cómo sabes de que Martín Flores no te está engrupiendo? ¿Ah? Por eso les vuelvo a decir lo que les he dicho hace varias semanas. Lean su Biblia. Estudien su Biblia. Comprueben que lo que se dice aquí es realmente lo que está en la palabra de Dios. Por mucho de que les hable bonito el que está aquí al frente, la tarea de ustedes es comprobarlo. Siempre. Independientemente de quién esté aquí. Yo, el obispo, el super mega predicador, quien sea. Los fariseos tenían muchas cosas buenas que decir. Y como dije, su doctrina era muy cercana a la doctrina de Jesús. Por eso, y ellos enseñan la ley de Moisés, están predicando la Biblia. Por eso Jesús les dice, obedézcanlos, obedézcanlos. Pero, aquí está el pero, no sigan su ejemplo. Jesús no condena a los fariseos y escribas por su falsa doctrina, por su mala enseñanza. Lo que condena es su falta de práctica, su mala interpretación. No sigan su ejemplo. Verso 3, no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Lo que estaba mal en los fariseos y escribas era su práctica. En términos teológicos, no era mala su ortodoxia, lo que era mala era su ortopraxis. No estaba mal su conocimiento teológico, sino su práctica teológica. Ellos se esmeraban tanto para cumplir la ley, pero todo ese esfuerzo venía de un corazón lleno de orgullo. Predicaban, pero no practicaban. O practicaban, pero con la motivación incorrecta. ¿Cuántas veces he escuchado críticas al cristianismo? Quizás tú las has escuchado. Gente que dice, pero si los budistas hacen más que los cristianos. O tal religión o tal grupo tiene más fe porque ayudan y ellos sí están a pie de cañón, están yendo a tal, están haciendo tales obras y tienen tantas obras y tantas cosas y maravillosas. Y ustedes están en su iglesia y no hacen nada. Pero nuevamente, Dios no ve las acciones exteriores. Los fariseos eran llenos de obras, llenos de obras. Eran hombres admirables por las cosas que hacían. Pero Jesús no se dejó impresionar por ninguna de ellas, porque Él veía el corazón. Tú puedes hacer miles de obras y transformar el mundo entero, pero ¿de dónde nace esa motivación? ¿Cuál es la motivación para transformar el mundo? En el caso de ellos, era ser reconocidos, ser admirados. Que le digan, Rabí, Rabí, siéntate aquí. Hice versos sin mucho esfuerzo. Esa era su motivación, ser admirados por la gente. ¿De qué sirve cambiar el mundo entero, llenarlo de obras, eliminar el hambre mundial, terminar todas las guerras, si eso ha nacido de un corazón orgulloso? Al final los fariseos, dice Jesús, con su predicación tan exigente y sus conductas religiosas tan rigurosas, lo único que hace es poner cargas pesadas y difíciles de llevar. En el verso 3. Qué fácil es
queridos hermanos, sustituir una comunión viva con Dios con o mera acumulación de conocimiento religioso o obras y obras y obras. Ese era el error de ambos grupos. Unos sustituyeron ese amor genuino por Dios por estudio, los escribas, y los otros con obras, obras y obras religiosas. Es tan fácil elevar la doctrina y el conocimiento y pensar que solo necesito eso. Como también es fácil elevar las buenas obras y decir, lo único que necesitamos es hacer y hacer y hacer. Jesús apunta al corazón. Entonces, hablando de liderazgo, ya que este capítulo habla de liderazgo, ¿qué cualidades debemos buscar cuando elegimos contratar un nuevo pastor? No es que esté pensando en retirarme, ojo, pero algún día va a llegar en que la iglesia de San Juan va a necesitar o contratar un pastor asistente, ojalá pronto, Señor, o un pastor nuevo. ¿Qué debemos buscar en este hombre? Que tenga sana doctrina, por supuesto, ¿no es cierto? Que se dedique a enseñar las Escrituras. Que se suscriba fielmente a los 39 artículos de la religión. Esa es nuestra base doctrinal. Que tenga estudios teológicos, ¿no es cierto? Que haya ido al CEP. Que sepa enseñar. Pero eso no puede ser todo. Por eso es tan importante conocer a las personas que están a cargo de la enseñanza. Conocer a su familia. ¿Está de acuerdo su señora? ¿Lo acompaña? La prueba de Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo respecto a los ministros? ¿Tiene buena reputación con su vecino? ¿Sus hijos son obedientes? ¿Van a la iglesia? ¿Tiene a su esposa bien cuidada en su misión, en su hogar? Que su testimonio refleje no perfección, porque no hay tal persona, pero sí un compromiso real y serio de vivir según las Escrituras. Podemos llegar a ser muy instruidos y debatir la doctrina, la teología, y aún así tener un corazón hecho pedazos por nuestro pecado. La marca de un verdadero creyente, escucha bien esto, pastor o no pastor, un verdadero creyente vive en arrepentimiento. No en que sea un experto en religión, no en que sea uno que hace muchas buenas obras. Es alguien que vive en arrepentimiento, confiando en Cristo. Los fariseos usaban la palabra de Dios como un pedestal para subirse ellos mismos y como un mazo para golpear a los demás. Como un jefe hiperexigente que establece metas de venta ridículamente inalcanzables para sus empleados y después se sienta en su oficina con aire acondicionado a exigir reportes actualizados cada hora y jamás baja al piso de venta para ayudar a cerrar un trato difícil ni ofrece recursos reales para su equipo de ventas. Esos eran los fariseos y los escribas. El evangelio produce personas arrepentidas. Sigamos a los versos 5 al 7. Hay otra advertencia que da Jesús contra los religiosos. Y dice, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Y luego Jesús denuncia dos prácticas específicas que tenían estos religiosos. Uno, tiene que ver con su ropa, llevaban vestiduras religiosas. Y dos, tiene que ver con dónde les gustaba sentarse. Les gustaba posicionarse en lugares de prominencia. Hablemos primero de su ropa. Viene en tu Biblia el verso 5. Jesús dijo que los religiosos ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos. Tremendo, ¿no es cierto? Hermanos, no hagan lo mismo. No ensanchen sus filacterias, ni tampoco extiendan sus flecos. Pasemos al siguiente verso. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Tengo que explicar un poco, creo, ¿no? ¿Qué son estas cosas? ¿De qué está hablando Jesús? Las filacterias. ¿Qué son las filacterias? Las filacterias son pequeñas cajitas de cuero, ¿ya? Que se formaban en forma de cubo, eran cubos, como dados de cuero, que se
ataban a cintas de cuero, y dentro de esas cajitas había pequeños pergaminos con pasajes de las Escrituras escritos. Entonces la gente escribía, especialmente todo judío escribía la Shema, que lo vimos el domingo pasado. Este pasaje, escucha Israel, el Señor, tu Dios, uno es, y amarás al Señor. Eso lo tenían escrito en un pergamino. Y otros pasajes más claves del Antiguo Testamento, y lo enrollaban y lo ponían dentro de este cubito, y ese cubito lo amarraban en sus frentes o en su brazo izquierdo, amarrado con una cinta de cuero. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos, ahí está, de hecho hoy día los judíos siguen practicando ese hábito. Ahí está la filacteria, ese cubito, que de hecho la palabra filacteria significa protección, pensaban que eso les protegía, como un amuleto. Pero ¿de dónde sacaron esta idea de amarrarse trozos de la Biblia en su cabeza o en su brazo? Este fue un intento de obedecer un mandamiento de Dios literal, o un intento literal de obedecer un mandamiento de Dios. En Deuteronomio 11:18, Dios les dijo estas palabras a su pueblo: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma. Ese es el punto. Pero luego átenlas como señal en su mano y llévanlas como frontales en medio de sus ojos. La intención de este pasaje es que el pueblo debía tener la palabra de Dios en su corazón, ser su guía, lo que dirija sus acciones. Pero los judíos se lo tomaron literalmente y crearon las filacterias. Y Jesús está diciendo, Jesús no condena, muy interesante, Él no condena el uso de filacterias. Lo que Él está condenando es que los religiosos las ensanchaban. Entonces no faltó el religioso que, vamos a ver la foto anterior, mira el tamaño de la filacteria de este compadre, ¿no? Un cubito chico en la cabeza. Pero no faltó el religioso que, para demostrar que era más religioso, llegaba como Kiko, ¿no? ¿Se acuerdan de Kiko en el Chavo del Ocho, que sacaba el Chavo jugando con su pelota de fútbol y luego salía Kiko con su pelota gigante, ¿no? Lo mismo, no faltaba el religioso que llegaba con su cubo, un cubo gigante, había ensanchado su filacteria para demostrar, que todos lo vean. Miren, este compadre lleva apenas 2 versículos, pero este otro lleva todo el Antiguo Testamento en la cabeza. Debe ser tremendo. Eso es lo que hacían los religiosos. ¿Y qué tienen que ver los flecos? En cuanto a los flecos, tiene que ver también con otro mandamiento del Antiguo Testamento. Dios había ordenado que todo varón israelita tenga franjas en los bordes de sus mantos y flecos en las 4 puntas. Ahí traté de conseguirme una fotito que más o menos muestre las franjas azules con los flecos en las 4 puntas. En Números 15, Deuteronomio 22, Dios les ordenó poner estos flecos en las 4 puntas de los mantos. Y el propósito de estas franjas, de estos flecos, era recordarles los mandamientos de Dios. Era una ayuda visual que Dios había ordenado a su pueblo que tengan en su ropa. Pero cuando ellos vean o cuando se pongan esa ropa, recuerden los mandamientos de Dios. De hecho, Jesús mismo llevaba en su ropa, en su manto, los bordes y los flecos. Lo sabemos porque la Biblia dice que los enfermos trataban de tocar esos flecos, esos bordes de su manto. Y muchos que lo alcanzaban a tocar, se sanaban. Entonces no era malo utilizar filacterias ni los flecos. Lo que Jesús está condenando es el corazón. Nuevamente, la intención de tu corazón. Porque ¿qué hacían los religiosos? Aparte de llevar las mega filacterias, se hacían hacer unos flecos gigantes para que todo el mundo vea de lejos sus flecos enormes. Porque al hacer esto, creían que estaban demostrando cuán religiosos eran. ¿Cuál sería el equivalente hoy día de filacterias y flecos? Porque ya no usamos filacterias ni flecos. ¿Pero qué hacemos? ¿Ah? Es como cuando venimos a la iglesia con una Biblia enorme, ¿no? Vamos caminando con la Biblia.
O no sé, pues, venimos vestidos para iglesia, ¿no? Y que todo el mundo vea que vengo vestido para iglesia. O quizás las obras que hacemos. Que todo el mundo vea la milenaria donación que hice. ¿No? Dono y lo posteo en mis redes sociales. No sé. Pero que otros vean. La tercera crítica que hace Jesús, aparte de las filacterias y los flecos, tiene que ver con el lugar donde ellos se sentaban, el lugar que trataban de ocupar. Era costumbre en la época de Jesús que cuando hacían un evento familiar, se sentaba en los lugares, o los lugares más importantes era sentarse a la izquierda y a la derecha del dueño de casa. Entonces, en una cena especial, en una comida especial, esos lugares se los reservaba solo a las personas más importantes, a los invitados de honor. Eso en un contexto familiar. Y en la sinagoga era similar. En la sinagoga, donde se reunían para leer la Biblia, para orar todos los días, habían bancos o sillas reservadas para personas importantes. Como aquí reservamos esta primera fila solo para los... No, mentira. Y solamente se le daba ese asiento a los que iban a exponer las escrituras. Entonces los fariseos y los escribas les encantaba que cuando iban a comer a la casa de alguien, lo hagan sentar a la derecha del dueño de casa. O cuando entraban a una sinagoga, le digan, oh, por favor, siéntese aquí. Estaban chochos. Les encantaba ocupar esos sitios especiales. Y en el verso 7, dice que les fascinaba otra cosa más. Que cuando andaban en la calle, la gente los salude llamándolos rabí. Oh, eso los llenaba dice Jesús, les encanta, les fascina. Rabí. Me dijeron rabí. Oh, tremendo. ¿Por qué les fascinaba que les digan rabí? ¿Qué es rabí? Rabí o rabino es lo mismo. Es un título que significa maestro. Pero no se lo daba a cualquiera. El título rabí era solamente para alguien que había pertenecido a una escuela famosa de teología rabínica. En esa época habían dos grandes escuelas, la del rabí Hillel y la del rabí Shammai. Entonces, si alguno estaba asociado a una de estas escuelas, podía decir, yo estudié con el rabí fulano, quien estudió con el rabí sutano, quien a su vez estudió con Hillel. Esa persona, la gente cuando se enteraba, ¿escuchaste? Martín estudió con tal, y ese estudió con Hillel. Rabí. Solo a estos se les daba ese título, a los que tenían estudios formales y académicos. Es como hoy, no es lo mismo decir, estudié teología por internet, a decir, yo fui al CEP. Querida iglesia, el estudio es súper importante. Nosotros estamos lejos de tener la disciplina que tenían los judíos en los tiempos de Jesús. ¿Tú sabes cómo era la vida para un judío promedio cualquiera en Israel en esos días? No iban al colegio, no existían el kinder, pre-kinder, colegio, primera, secundaria como nosotros tenemos hoy día. Todos los israelitas estudiaban a los 5 años, los mandaban a la sinagoga y aprendían a leer y a escribir usando las escrituras, usando el Pentateuco. De 5 a 10 años aprendían a leer y escribir usando el Pentateuco y, escuchen bien esto, se memorizaban todos los niños el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, todos los niños judíos, sin excepción. Y luego, de 10 a 14 años, aquellos jóvenes que habían demostrado una habilidad intelectual superior, memorizaban, se les entrenaba para memorizar el resto del Antiguo Testamento. Y es ahí donde comenzaban a estudiar las interpretaciones de los rabís, de los 10 a los 14 años. Cuando terminaban esa fase, a los 14 años, se graduaban. La inmensa mayoría dejaba sus estudios formales para aprender el oficio familiar,
volvían a su casa a estudiar carpintería, la pesca, la agricultura, lo que fuera. Pero los mejores de los mejores eran seleccionados para una formación formal. Se los llevaba a una escuela rabínica con un rabí respetado y ellos debían pedir que el rabí los acepte. Y si el rabí los aceptaba, se convertían en sus discípulos a tiempo completo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se iban a vivir con el rabí. Vivían con él, viajaban con él, trabajaban con él, lo atendían, les servían. La meta no era solamente saber lo que el rabí sabía, sino que era llegar a ser exactamente como él. ¿Cómo se lava la cara? ¿Cómo ordena su ropa? ¿Cómo vive? ¿Cómo administra sus cosas? Tenía que aprender todo. Por eso, los que habían hecho este programa especial eran los más brillantes, los más inteligentes, y podían decir con gran orgullo: yo estuve bajo el alero del rabí X, quien a su vez estuvo bajo el alero del rabí J, quien a su vez estuvo bajo el alero de Shammai. A ver, orgullosísimos. La meta de todo discípulo era convertirse en un rabí. Entonces, cuando la gente veía pasar a los fariseos y les decía rabí, para el fariseo eso era el máximo reconocimiento. Pero cuando viene Jesús, ¿te has dado cuenta que los discípulos de Jesús y la gente empieza a llamar a Jesús rabí? ¿Qué pasa con Jesús? Él no niega el título. Muchos le decían rabí a Jesús. Pero ¿tú te has dado cuenta que con Jesús viene un tipo diferente de discipulado? Porque ¿cuál es la esperanza de los discípulos de convertirse en rabís? Los discípulos de Jesús, 0. De hecho, 2 de ellos le dijeron: por favor, déjanos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha. ¿Te acuerdan? ¿Qué les respondió Jesús? Cuando llega el día, a ustedes no les corresponde sentarse ahí. Eso le corresponde a mi Padre. Pero el de ustedes, el que quiera ser el mayor, deberá ser su servidor, el servidor de todos. Los discípulos de Jesús, el discipulado de Jesús es que un discípulo suyo será siempre y para siempre solo un discípulo. Nada más. Y esa es la gran diferencia de cualquier otro sistema jerárquico de estudio, de ascenso. Incluso si este discípulo llega a convertirse en un apóstol, llega a pastorear la iglesia, o llega a ser un presbítero, un pastor, un obispo, líder de la iglesia, sigue siendo un discípulo. Hay un solo maestro dentro de la iglesia, una autoridad máxima, y ese es Jesús. Hoy día los cristianos no andan con filacterias ni bordes en los flecos, pero la tentación de demostrar nuestra bondad, de ganar aprobación, sigue siendo grande. Nuestra tentación de generar admiración por ser buenos, por demostrar lo mucho que sabemos, por demostrar nuestra sana doctrina, nuestra teología, sigue siendo grande. Quizás no andamos ensanchando filacterias ni flecos, pero ¿qué cosas hacemos para llamar la atención de la gente? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué es lo que busca nuestro corazón? ¿De qué manera buscamos aprobación? ¿De qué manera buscamos cariño de los demás? Tenemos que tomarnos la foto perfecta, con el filtro adecuado, retocarla con IA y recién la subimos a Instagram o cualquier Facebook, y revisamos el teléfono cada 5 minutos para ver cuántos likes o comentarios hemos recibido. Jesús termina sus advertencias diciendo a sus discípulos: no usen los títulos de rabí, ni padre, ni maestro. Hay un solo maestro, un solo padre para los discípulos. Nadie debe elevarse encima del otro en el reino de Jesús. A los religiosos les encantaban los títulos. Padre, el padre de la sinagoga era el título. Hermanos, no debemos elevar a los líderes religiosos ni a ningún ser humano al lugar que le corresponde solo a Dios. Ningún líder humano, por muy bueno que fuera, puede quitarle a Dios la preeminencia de Padre. Ojo con enaltecer a alguien
o enaltecerse uno mismo. Jesús culmina su serie de advertencias en el verso 12. El que se enaltezca será humillado y el que se humilla será enaltecido. Querida iglesia, la mentalidad del mundo te dice lo siguiente: si te humillas, la gente te pisoteará. Escala, sube, elévate para que te respeten y no te pisoteen. Jesús nos dice lo contrario: debemos humillarnos. Pero esta humillación no es un masoquismo psicológico, es la libertad de aquel que ya no tiene nada que probar, porque Cristo lo probó todo en su lugar. Entonces, para terminar, ¿cómo logramos este corazón de siervo? ¿Cómo evito ser yo como uno de estos religiosos? Cuando Jesús saque su máquina de rayos ultravioleta para medir mi autenticidad, ¿cómo puedo evitar no caer como alguien falso? La respuesta del Evangelio es esta: mira al único Maestro, al único Padre, al único Señor. El único que, teniendo el derecho de reclamar el primer asiento del universo, el único que tenía el derecho de reclamar el título de Rey de Reyes, voluntariamente tomó el lugar de esclavo, se despojó a sí mismo y fue a la cruz a llevar la carga pesada de nuestros pecados. Él fue humillado hasta lo sumo para que nosotros, por pura gracia, fuéramos enaltecidos y adoptados en la familia de Dios. Hermanos, Dios no está buscando religiosos impecables. Está buscando pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos que miren a Cristo como su única esperanza. Que eso seamos. Que eso seamos. Que esa sea nuestra aspiración. Ser pecadores arrepentidos. Para terminar, les dejo unas preguntas para meditar y conversar. En oración, piensa, ¿cuáles son tus filacterias y tus flecos modernos? ¿Qué cosas tienden a llenarte de satisfacción y orgullo o te dan validación delante de la gente? Deja de ensanchar tus filacterias modernas. Deja de cargar a otros con expectativas legales que tú mismo no puedes cumplir. Y esta semana, ora y busca descansar en la obra consumada de tu único Maestro. Y que la seguridad de que eres amado por el Padre Celestial transforme tu ambición de estatus en un gozoso servicio a los demás. Amén. Oremos. Padre, haznos siervos. Haznos siervos, Señor. Haznos fieles hijos de Dios. No queremos